Vale, vamos a continuar con el tema uno, ya que hicimos una introducción de atención, que era el tema cero. Vamos a seguir ahora con el tema uno del resumen. La investigación sobre atención, perspectiva histórica. Introducción. Ejemplo. Consideremos lo que ocurre en la cabina de pilotaje durante un vuelo comercial. El piloto debe procesar toda la información proveniente de los múltiples indicadores visuales, del ambiente exterior, comunicarse con controles aéreos, el resto de miembros de la tripulación. El piloto debe, además, manipular los controles apropiadamente y estar preparado para detectar señales de alerta. En conclusión, se le requiere cognitivamente que seleccione de entre una multitud aquellos estímulos que son relevantes para la tarea en curso, y que ejecute a la vez diversas actividades, sin olvidar mantener una vigilancia continua de los instrumentos para detectar posibles cambios en la aeronave. La atención constituye un campo de estudio fundamental para la psicología y la neurociencia contemporánea. A su vez, es esencial para la percepción, la cognición y la acción, ejerciendo influencia sobre cualquier decisión que el ser humano debe adoptar. Desde sus inicios, la psicología científica ha puesto gran interés en el fenómeno atencional. Algunos autores relevantes, con sus correspondientes obras, son, importante esto, Ribot, The Psychology of Attention, que es la que revisó gran parte de la investigación realizada hasta la fecha. La segunda sería de Titchener, que sería The Psychology of Feeling and Attention, que es en el que afirmó que el descubrimiento de la atención supuso uno de los mayores logros de la psicología experimental. Y el tercero sería el de Pillsbury, en 1908, Attention, del que se desprende una idea semejante sobre la importancia del estudio atencional. Tanto Titchener como Pillsbury dejan clara la importancia que adquirió el estudio de la atención en los periodos más tempranos de la psicología, y también, en parte, porque el mecanismo atencional ha sido sometido a una intensa investigación que perdura en la actualidad. Podemos segmentar la historia de la investigación sobre atención en 5 amplios periodos. 1. El filosófico, que es el anterior a la fundación de la psicología como ciencia. 2. Desde la fundación de la psicología hasta 1909. Y luego una tercera parte que ya sería, bueno, tendríamos tercera, cuarta y quinta, una tercera que sería de 1910 a 1949, que es la época en la que coincide con el auge y el dominio conductista, con una disminución aparente de los trabajos sobre atención, recordemos. Y después del 50 al 74 coincide básicamente con la revolución cognitiva, que es el periodo en el que resurge el interés por la atención. Hay que tener clara esta diferencia. Luego desde que se fundara la psicología hasta 1909 y demás, lo que sería del 10 al 49 es cuando es básicamente el auge conductista. Entonces hay una disminución bastante grande de los trabajos sobre atención, pero luego hay un resurgimiento que parte en base pues, de la mitad del siglo aproximadamente, que es de 1950 al 74, que es cuando entra la revolución, cuando es el periodo de la revolución cognitiva. Entonces, simplemente para que diferenciéis eso, que cuando estaba el conductismo es cuando bajaron, en apariencia al menos, los trabajos sobre atención. Sin embargo, después, en lo que sería la parte de la revolución cognitiva, cuando es el cognitivismo, resurge el interés por la atención. Es importante eso porque tengo visto algunas preguntas que hacen esta comparativa entre estas dos, ¿vale? Y luego la investigación contemporánea desde 1975 hasta ahora. Entonces sería un poco la segmentación de la historia de la investigación sobre atención. Vamos a ir leyendo pues cada uno de ellos y listo. Periodo filosófico, como habíamos dicho al principio, que es el anterior a la fundación de la psicología como ciencia y que ya conoceremos muchos. Vale, en esta sección vamos a describir brevemente el tratamiento de la atención ofrecido por algunos filósofos relevantes. Luis Vives, básicamente considerado el padre de la psicología moderna por Watson, en Anima et Vita, fue uno de los primeros humanistas en reconocer la importancia de la investigación empírica. Es conocido por sus observaciones sobre las relaciones sobre atención y memoria. Cuanto más estrechamente se atiende a un conjunto de estímulos, mucho mejor se recuerdan. Aprender consiste en formar asociaciones entre ideas y el recuerdo puede acontecer o por una activación automática de tales ideas o bien mediante una búsqueda intencional que conlleva el esfuerzo. Este sería Luis Vives, ¿vale? Básicamente, pues según Watson, el padre de la psicología moderna.
Luego tendríamos a Malebranche, que es el primer filósofo que trató ampliamente el tema de la atención en su libro The Search After Truth, que es de 1674. Malebranche afirmó que tenemos acceso a las ideas y representaciones del mundo exterior, pero no a las del mundo en sí mismo. Por eso mismo, la atención es necesaria. Comprensión igual a percepción. Vemos el mundo tamizado por las sensaciones que tenemos. Leibniz, luego, responsable de introducir el concepto de apercepción, definida como el acto necesario para que un individuo llegue a ser consciente de los eventos perceptivos. Los eventos se perciben de manera inconsciente, pero para poder llegar a lo consciente, los eventos deben ser apercibidos. Visión refleja se dirige automáticamente, más dimensión volitiva de la atención. Luego tendríamos a Herbart, que coincide con Leibniz en que un evento debe ser apercibido para acceder al plano consciente. Sin embargo, hizo hincapié en que todas las experiencias perceptivas acontecen en relación a las percepciones previas, sucediendo por asociaciones entre contenidos mentales. Herbart también se encuentra entre los primeros autores que advierten acerca de la importancia de los modelos matemáticos para el estudio de la psicología. En la primera mitad del siglo XIX se pensaba que las personas eran incapaces de atender a más de un evento a la vez. Hamilton advirtió que la amplitud o intervalo de la atención podría superar el de un simple objeto. Midió la amplitud de la atención lanzando bolitas al suelo para determinar cuántas de ellas podían ser aprehendidas simultáneamente. Vale, esto sería básicamente el periodo filosófico. Luego nos vamos a la parte del periodo desde 1860 hasta 1909. ¿Os acordáis que cuando citamos esta parte? Básicamente, pues desde que se fundó la psicología hasta 1909. Reflexiones filosóficas, como la de Hamilton, fueron comprobadas experimentalmente. Además, a mediados del siglo XIX, se desarrollaron los métodos psicofísicos, que permitieron medir las relaciones entre la estimulación física y la respuesta psicológica. Esto tuvo una importante repercusión en el mecanismo atencional. 3.1. La velocidad de los procesos mentales. Vamos a ver ahora a Wilhelm Wundt, en 1879, que se interesó por explorar la denominada ecuación personal, muy importante, que es el sesgo individual que cada astrónomo introducía en las mediciones del tiempo de tránsito entre los astros. Tienen un aparato para medir cuándo pasan los astros, pero resulta que hay diferencias atribuibles al propio observador. ¿Entendéis eso? Bueno, básicamente es el sesgo individual que tenía cada astrónomo pues en el tiempo del tránsito entre los astros. Como tenían un aparato para medir eso, pero al final resultaba que las diferencias atribuibles eran del propio observador en sí, de ahí que estuviera sesgado individualmente. Wundt construye otro aparato y se acaba dando cuenta de que lo que se estaba midiendo en realidad era la velocidad de los procesos mentales. Vale, ahora Donders y sus estudiantes realizaron la primera investigación detallada sobre la duración de los procesos mentales, cronometría mental, con experimentos encaminados a medir el tiempo que ocupa identificar un estímulo y seleccionar su correspondiente respuesta motora. En un experimento de De Jager se pidió a unos sujetos que presionaran un botón con la mano derecha cuando se encendiese una luz roja y otro con la mano izquierda cuando se encendiera una luz blanca. El tiempo de reacción, el TR medio, en esta tarea fue de 356 milisegundos. Este tiempo fue de 172 milisegundos más elevado que cuando se solicitó a los sujetos realizar una tarea de tiempo de reacción simple, que es responder únicamente ante el encendido de una luz. Entonces De Jager lo que dijo, interpretó este tiempo extra como el correspondiente a la duración de los procesos mentales involucrados en la discriminación de estímulos. Significa esto discriminar entre ambas luces de color y en la emisión de la respuesta correspondiente. Donders llamó método sustractivo a esta forma de computar la duración de un proceso mental. En concreto, consideró que el tiempo que ocupa un proceso mental particular en una tarea simple podría ser estimado incorporando dicho proceso en otra nueva tarea más compleja, para calcular, finalmente, la diferencia del tiempo de reacción entre ambas. Con tal fin, Donders distinguió entre tres tipos de tareas que implicaban distintas reacciones: A, simple; B, de elección; y C, go o no go. Responder a un estímulo, pero no al otro. La utilización de estas tareas permitió medir
por separado el tiempo de identificación del estímulo y los procesos de decisión. La diferencia de tiempo entre una tarea C y una tarea B correspondía a lo que Donders denominó expresión de la voluntad, pues la persona debía decidir si respondía o no, dependiendo del estímulo presentado. Otros experimentos clásicos de tiempo de reacción fueron los de Exner, en 1882. Advirtió la existencia en los sujetos de una especie de preparación voluntaria o disposición previa hacia el estímulo que iba a ser presentado, junto con la respuesta refleja en sí misma causada por dicho estímulo. Autores posteriores desarrollaron esta idea, distinguiendo entre la disposición preparatoria perceptiva, que requiere dirigir la atención al estímulo, y conlleva una percepción y un acto atencional de voluntad, y la disposición preparatoria motora, que requiere focalizar la atención en la respuesta y ocasiona una respuesta refleja rápida. Finalmente, investigadores como Merkel, en 85, demostraron por primera vez que el tiempo de reacción de elección se incrementaba según lo hacía el número de alternativas estímulo-respuesta, que se incluían en el experimento, debido al aumento de la incertidumbre respecto a la respuesta que debía ser emitida. Los sujetos de Merkel debían responder ante la presentación de números arábigos, 1 y 5, asignados a la mano izquierda, y de números romanos, 1, 5, asignados a la mano derecha, comenzando en ambos casos por el dedo situado a la izquierda. Los resultados mostraron que cuando el número de alternativas pasó de 2 respuestas a 10, pues el tiempo de reacción medio se incrementó desde unos 300 milisegundos a 600 milisegundos. Entonces, en definitiva, este resultado, replicado posteriormente por Hick y por Heeman, indicaba que la probabilidad de ocurrencia de los estímulos afectaba al tiempo de respuesta. La probabilidad de ocurrencia de los estímulos afectaba al tiempo de respuesta. Que después fue replicado esto por Hick y Heeman. Pero bueno, el trabajo de estos dos últimos investigadores dio lugar a la conocida como ley de Hick y Heeman, que ya conocemos también. Vale. Vamos a dar un sorbito de agua. Los efectos de la atención. La relación entre atención y percepción fue una de las primeras que captó el interés de los psicólogos experimentales. Helmholtz consideró que la atención era algo necesario durante la percepción visual, ejerciendo él mismo como sujeto experimental y empleando un taquitoscopio, visualizó durante brevísimos periodos de tiempo, a modo de un flash de luz, páginas con letras impresas que debían identificarse. Pronto observó que su atención podía dirigirse a una determinada región o zona de la página con anterioridad a la presentación visual del estímulo, y ello era así a pesar de que sus ojos permanecían estáticos, fijando la mirada en un punto central. Helmholtz llegó a la conclusión de que, mediante una intención involuntaria, sin movimientos oculares, uno puede concentrar su atención en determinadas zonas periféricas de nuestro sistema nervioso. Wundt sostuvo que la atención era una actividad interna que permitía aflorar las ideas en la consciencia según grados. Wundt también argumentó que el foco atencional podía estrecharse o ampliarse. En esencia, según Wundt, la atención conlleva 3 componentes esenciales: un incremento en la claridad de las ideas, un conjunto de sensaciones musculares y determinados sentimientos que afloran junto con ellas. El término voluntarismo fue utilizado por Wundt para describir su propia visión de la psicología, en la que se enfatizaba la volición, el estudio de las decisiones y de las elecciones conscientes. Autores como Lotz no aceptaron la visión de que la atención es simplemente una iluminación intensa del contenido de las ideas. En su lugar, entendían que la atención consciente podía manifestarse en diversos grados. Podemos concebir la idea en sí misma junto con su propia naturaleza, también la conexión de dicha idea con otras ideas, y finalmente la importancia de dicha idea para nuestra vida personal. Otros estudios, Pillsbury, descubrieron que las condiciones de un acto de atención estaban tanto en la tarea a realizar como en la disposición de respuesta del individuo. Hay un estudio de Kulp, en 1904, que observó la disposición atencional que se da hacia la tarea. Presentó brevemente sílabas sin sentido, que son triagramas de letras vocal más 2 consonantes, como veis aquí en el dibujito. Presentó brevemente sílabas sin sentido, pues todos estos triagramas de letras vocales más 2 consonantes, como podéis ver, de diferentes colores. A los observadores se les pedía identificar las sílabas mostradas, los colores o sus posiciones simplemente.
Los resultados demostraron que la ejecución fue buena cuando los observadores realizaban la tarea para la que fueron instruidos, pues por ejemplo, identificar sílabas. Pero el rendimiento disminuyó si con posterioridad a la tarea se les requería nombrar los colores que habían visto. Entonces básicamente quedarse con esto que nos decía nuestro amigo Culp. Vale. William James propone una de las visiones sobre la atención más reconocidas en psicología. Según James, la atención consiste en que la mente toma posesión de manera clara y lúcida de uno de varios objetos o cadenas de pensamiento que aparecen simultáneamente. La focalización y la concentración de la consciencia constituyen su esencia. Esto implica dejar a un lado algunas cosas con el fin de abordar otras eficazmente. La mención de James a la claridad de la atención es contemplada por otros autores como el aspecto más relevante de la atención, como por ejemplo Titchener o Pillsbury, que afirmaban que el problema de la atención debe centrarse en la claridad sensorial, atribuyendo además a Gunt el origen de esta propuesta, de hecho. Entender la atención como un mecanismo que incrementa la claridad de las ideas obligó a los investigadores a preguntarse sobre las formas en las que se obtiene dicho incremento. Para algunos investigadores, como Mach y Stumpf, el incremento de claridad se origina de forma directa. Para otros, como Gunt o Culp, el incremento era indirecto, ya que se ocasionaba por la inhibición de aquellas sensaciones a las que no se atendía. Volviendo a James, su aportación se basa en que la claridad es la característica más relevante de la atención. Mi experiencia consciente está constituida por aquello a lo que atiendo. Esta cita perfila una visión selectiva de la atención, siendo estos aspectos selectivos y esta dimensión funcional resaltados y estudiados por otros autores, y por la mayor parte de la investigación durante los últimos 50 años. El tema de la experiencia consciente ha quedado relegado a un segundo plano. James consideró que la atención puede clasificarse de diferentes formas. La atención puede dirigirse a estímulos sensoriales, que es la atención sensorial, y las ideas o representaciones mentales del objeto, lo que sería la atención intelectual. Esta disociación implica que la atención puede dirigirse tanto a estímulos presentes físicamente como a otros que no lo están. La atención actúa de forma o inmediata o demorada. Esta disociación sugiere que la atención puede retirarse de un evento atendido para dirigirse a otro. Luego, la atención es o pasiva, refleja, involuntaria, sin esfuerzo se refiere, o activa, que es voluntaria. Esta disociación apunta a una distinción muy atendida en la actualidad, que distingue entre control exógeno y control endógeno de la atención. Según James, los efectos inmediatos de la atención, ¿qué nos permite? Nos permite percibir, comprender o distinguir, que contribuyen a nuestra percepción inmediata. Luego, recordar, ya que el recuerdo entra en juego cuando las acciones se demoran por un tiempo, después de que la información del estímulo relevante que las evoca haya sido mostrada. Y luego, acortar nuestros tiempos de reacción. Respuesta a las respuestas motoras. Pillsbury afirmó que todos los actos atencionales conllevan algún proceso motor. Las respuestas motoras pueden incluir una orientación voluntaria o involuntaria hacia la fuente de estimulación, así como otras acciones manifiestas. En este sentido, James y Pillsbury coinciden al admitir que el ajuste del organismo y la preparación ideomotora o prepercepción, que es preparación anticipatoria, ejemplo, disponer las manos antes de que nos lancen un determinado objeto, están implicadas en todo acto atencional. Concepto de acción ideomotora. Poco a poco, introdujo la idea de que los vínculos existentes entre los movimientos y las representaciones mentales eran bidireccionales. Este concepto de acción ideomotora se utilizó para explicar el efecto de la sugestión sobre el movimiento muscular que actúa en el plano inconsciente. James fue un apasionado de la teoría ideomotora de la acción, alegando que la simple idea del movimiento a veces es suficiente para ejecutar un movimiento, mientras que otras veces no lo es. Estas teorías ideomotoras de la acción han sido defendidas de forma más reciente por diversos investigadores. En la actualidad existe la idea de que si una tarea requiere atención, interferirá en la ejecución de otra tarea que también requiere atención. Binet fue uno de los primeros en sugerir que la atención podría entenderse en términos de interferencia.
Experimento utilizado. Pues una tarea de suma mental interferiría sobre otra tarea en la que se debía presionar de forma rítmica una pelota de goma. Pero no había interferencias cuando el sujeto no debería controlar el ritmo ni las presiones sobre la pelota. Otro experimento demostró que no se podía mantener una presión constante sobre un objeto si se requería otra tarea mental simultánea, lo que también apuntaba a la existencia de una relación entre atención y acción motora. Entonces hay que acordarse bien de cómo Binet introdujo o sugirió por primera vez que la atención podría entenderse en términos de interferencia, ¿vale? Luego, en torno a 1860, la aproximación filosófica era la que dominaba el estudio de la psicología en general, y de la atención en particular. Desde 1860 hasta 1909, el estudio de la atención experimentó una progresiva transformación, incorporando investigaciones científicas con muchos trabajos experimentales. Vale, siguiente punto. Dentro de si os acordáis, dentro de este complejo histórico que estábamos haciendo, ahora vamos a atacar del 1910 hasta 1949, que sería el auge conductista. Que si os acordáis era cuando bajaban un poco los estudios sobre la atención y demás en apariencia, como nos pone ahí arriba. Vale, auge conductista. La aparición del conductismo en este periodo ocasionó que la investigación sobre atención fuera prácticamente inexistente, según la opinión de muchos estudiosos. Sin embargo, otros autores como Lobby disienten y dicen que la investigación sobre atención nunca fue abandonada durante este periodo. En definitiva, la investigación sobre el mecanismo atencional en este periodo no solo llegó a desaparecer, sino que también los trabajos realizados durante este periodo actuaron a modo de puente entre la investigación anterior, a 1910, y los actuales estudios contemporáneos. Algunos investigadores siguieron las ideas de Titchener en estos trabajos, mientras que otros trabajos estuvieron vinculados con lo que posteriormente hizo Broadbent. Una de las aportaciones más destacadas sobre atención durante este periodo es la de Jersill, en su libro Mental Set and Shift. Según Jersill, una disposición mental, el mental set, es ante todo una actividad de consciencia. El mismo estímulo puede evocar una multiplicidad de respuestas dependiendo del contexto de la aparición. Coste por cambio, que es mayor al tiempo de reacción. Este texto expone una serie de experimentos en los que, utilizando listas constituidas por 25 números, los sujetos debían o bien realizar una única tarea, sumar 6 a cada número, o bien dos tareas diferentes de forma alternativa, sumar 6 a un dígito o restar 3 al siguiente. Los resultados mostraron que el tiempo que ocupó esta última condición de tarea múltiple fue mucho mayor que el ocupado en la de la tarea única. A mediados de los 90 se produjo un renovado interés en el fenómeno del coste por cambio de tareas. Otra aportación de gran relevancia durante este periodo fue el descubrimiento del denominado periodo refractario psicológico. En esta época se creía que la estimulación de una neurona era seguida por una fase refractaria en la que la neurona era mucho menos sensible a una nueva estimulación. Con esta idea, Telford, en 1931, realizó un experimento para comprobar si una respuesta voluntaria, juicio o proceso asociativo simple puede ocasionar en el organismo algún periodo refractario que lo previniera ante las posibilidades de una repetición inmediata. Para ello, Telford diseñó una tarea de tiempo de reacción simple, en la que los sujetos debían presionar un pulsador cuando escucharon un tono. El intervalo entre tonos sucesivos se manipuló entre medio, 1, 2 y 4 segundos. Los resultados indicaron que las respuestas fueron más lentas con intervalos entre tonos cortos y más rápidas con intervalos largos. El hecho de que el tiempo de reacción ante un segundo estímulo fuera más elevado cuando el intervalo entre presentaciones estimulares se acortara ha sido un fenómeno estudiado desde entonces. El análisis del periodo refractario psicológico ha sido objeto de investigación constante durante los últimos 50 años, como veis aquí. Vale, Stroop publicó uno de los trabajos más citados en psicología. Esto es muy importante, pero bueno, esto ya imagino que la inmensa mayoría que haya leído un poquillo ya del tema ya sabe de sobre a Stroop. Entonces, donde se demuestra cómo la información que es irrelevante para realizar una tarea puede afectar a la misma. Stroop confeccionó una lista de 100 palabras, ¿no?, con nombres de colores,
cuya tinta de impresión no coincidía con el color denominado por la palabra. Los sujetos tenían que decir en voz alta, el color de la tinta, ignorando el significado de la palabra. El efecto Struve, que es leer color de la tinta más lento porque interviene la palabra, pero leer la palabra igual de rápido no interviene en el color de la tinta. En este experimento se descubrió que la interferencia Struve era asimétrica. El significado de la palabra interfería en el color de la tinta, pero, aquí está el rollo, pero el color de la tinta no interfería en la palabra, de ahí que sea asimétrica. Si no sería, si coincidiesen los dos, sería simétrica, lógicamente. Entonces, la teoría de Struve se ha convertido en una de las técnicas más utilizadas para evaluar muchos temas atencionales, denominado por autores como MacLeod como el patrón oro de las medidas atencionales. Entonces, acordaos bien de Struve, que es bastante importante. De hecho, a ver, yo creo que en todos los exámenes que he visto siempre hay una pregunta de él. Vale. El periodo ahora, del 50 al 74, que sería la revolución cognitiva. Vale. Este es el periodo de la revolución cognitiva, marcado por el interés por estudiar la cognición humana desde el marco teórico del procesamiento de la información. En el ámbito de la atención, la investigación estuvo marcada por una confluencia entre la teorización básica y su materialización en contextos aplicados. Trabajos de McWorth, de 1950, sobre mantenimiento de la vigilancia, muy importante esto, cuyo interés perduró a lo largo del siglo XX, estos trabajos tuvieron su origen a partir de las observaciones realizadas sobre operadores de radar durante la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, este interés por la vigilancia se trasladó al laboratorio experimental. El ejemplo más conocido es el test de reloj de McWorth, para evaluar la atención en una tarea de vigilancia. Una aguja se movía en pasos de 12 minutos de un arco por segundo, pero ocasionalmente se producía un doble salto, lo que serían 24 minutos de arco, ¿no? Doble de 12. La tarea del sujeto consistía en pulsar un botón cada vez que se percatase de la existencia de un doble salto. Los resultados mostraron que la proporción de dobles saltos detectados disminuyó bruscamente después de la primera media hora. A este fenómeno se le ha llamado decremento de la vigilancia. Importante quedarse con ese concepto, ¿vale? Y el interés por explorarlo científicamente perdura desde este trabajo de McWorth. Luego, Colin Sherry estudió los mecanismos de atención selectiva, o como él lo llamó, el fenómeno del cocktail party. Estaba interesado en conocer cómo se producía la selección de una voz a la que atendemos entre otras varias, como pasaría pues en una fiesta, por ejemplo. En concreto, le interesó qué tipo de información podía ser recordada de los mensajes no atendidos. Para ello, diseñó un procedimiento denominado escucha dicótica, en que se presentaba en cada oído, a través de unos auriculares, un mensaje diferente. Los sujetos debían decir en voz alta el mensaje escuchado por un canal e ignorar el mensaje presentado por el otro. El interés, sin embargo, estaba en analizar qué sucedía con la información del mensaje no atendido. Cuando se les preguntó sobre las propiedades del mismo, se descubrió que no eran capaces de indicar nada sobre el significado, ni de que se cambiaba del inglés al alemán, aunque sí fueron capaces de los cambios de voz del narrador, que cambiaba de un hombre a una mujer. Donald Broadbent, 1958, realizó un experimento parecido al de Sherry, con resultados similares, utilizando también la técnica de la escucha dicótica. Presentó 3 dígitos en un oído, uno tras otro, y simultáneamente otros 3 dígitos en el otro oído. La tarea de los sujetos consistía en recordarlos. Analizando la ejecución, se observó que los sujetos tendían a recordar primero los dígitos de un oído, seguidos de los dígitos del otro oído. Para explicar este descubrimiento y también el de Sherry, Broadbent, en su libro Perception and Communication, desarrolló lo que ha pasado a ser el primer modelo científico formalizado sobre la atención. El denominado modelo o teoría del filtro, importante. Según este modelo, el sistema nervioso es un canal de comunicación con capacidad limitada. Conforme a esta propuesta, toda la información recibida del medio se mantiene en un almacén temporal previo, de naturaleza preatencional, que es bloqueado por un filtro selectivo, cuello de botella, bottleneck. Solo aquellos estímulos que compartan ciertas características físicas atravesarán el filtro selectivo y accederán a una nueva estructura posterior, de capacidad limitada, donde serán atendidos e identificados.
En definitiva, la teoría del filtro original propone que los mensajes no son atendidos porque no pueden atravesar el filtro y nunca pueden ser identificados. Algunos resultados obtenidos ponen en entredicho la existencia de un filtro rígido, tal y como lo concebía Broadbent, demostrando que, bajo determinadas condiciones, los mensajes del oído no atendido podían atravesar el filtro y ser procesados. En esta línea, Anne Treisman reformuló la teoría del filtro rígido de Broadbent, proponiendo en su lugar la denominada teoría del filtro atenuado. Muy importante esto. Esta propuesta entiende que la selección previa o temprana de la información que ejerce el filtro, que está ejerciendo el filtro, sigue siendo anterior a la identificación del estímulo, pero ahora la misión del filtro no es bloquear por completo el canal no atendido, sino simplemente atenuarlo. En consecuencia, si determinada información del canal no atendido supera el umbral de atenuación impuesto por el filtro, puede llegar a atravesarlo y por tanto ser identificada. Esto pasa cuando en la escucha dicótica un sujeto no identifica un mensaje, pero sí puede identificar la pronunciación de su nombre. Deutsch y Deutsch adoptaron una visión diferente a los modelos de filtro. Propusieron que la información del canal no atendido siempre era identificada y que el cuello de botella ocurría en fases de procesamiento mucho más tardías. Dieron origen a las denominadas teorías de la selección tardía, muy importante también. Acordaos bien, de cada una de estas se pregunta mucho por la parte del cognitivismo y demás. Pero estas partes, sobre todo, yo por lo que he visto en exámenes, no os lo digo por decir tampoco McWorth. Yo recuerdo haber visto también de escucha dicótica y demás. Lo de la teoría del modelo del filtro, que después cambiada de Anne Treisman a la teoría del filtro atenuado. Las teorías de la selección tardía y luego por Kahneman la de recurso unitario o capacidad unitaria. Son como muy importantes. Vale. Eso, como iba diciendo, Deutsch y Deutsch propusieron que la información del canal no atendido siempre era identificada y que el cuello de botella ocurría en fases de procesamiento mucho más tardías. Entonces, dieron origen a las denominadas teorías de la selección tardía, en contraposición a las del filtro rígido y atenuado que fueron denominadas las teorías de la selección temprana. ¿Vale? En definitiva, la cuestión clave en este debate temprano-tardío reside en saber cuándo, básicamente, y identificar semánticamente la información. Luego, a principios de los 70, se produjo un cambio importante en lo que sería el estudio de la atención, propiciado por la introducción de tareas visuales en detrimento de las tareas auditivas. Surge una nueva aproximación que considera la atención como un recurso genérico limitado del que depende la ejecución de diversos procesos y tareas. El modelo de Kahneman, que conocemos, la inmensa mayoría ya, es el más representativo de los modelos de recurso unitario o capacidad unitaria. El suministro disponible de este recurso varía en la función de la activación o el arousal del organismo, así como de las demandas de la tarea. Si las demandas exigidas por varias tareas exceden al suministro energético del organismo, se deberán adoptar decisiones estratégicas para aclarar qué tareas o procesos tienen prioridad. Estos modelos de recurso único propiciaron el auge de la técnica de doble tarea y sus medidas derivadas, tales como las curvas POC, Performance Operating Characteristic, o las medidas de carga mental empleando tareas secundarias. A principios de los años 70 comienzan a publicarse los primeros experimentos con humanos, en los que se utilizaron técnicas psicofisiológicas para estudiar la atención. Estos estudios utilizaron técnicas de potenciales evocados, que mediante la colocación de electrodos en el cuero cabelludo permitieron vincular la actividad cerebral con el procesamiento del estímulo. La diferencia entre las características de los potenciales evocados obtenidos bajo diferentes condiciones, cuando se atiende a estímulos versus cuando no se atiende, permitía obtener evidencias sobre la naturaleza de los mecanismos cerebrales subyacentes al procesamiento de los estímulos. En conclusión, la investigación durante este periodo generó abundante conocimiento acerca de los mecanismos atencionales, muy especialmente la atención auditiva. La aportación más destacada fue el surgimiento de numerosos modelos teóricos sobre la atención, elaborados bajo el marco teórico del procesamiento de la información,
cuyo inicio marcó la propuesta de Broadbent y su teoría del filtro. Luego, ya nos iríamos a la última etapa, que sería de 1975 hasta la actualidad. Desde el último cuarto de siglo, del siglo XX, la investigación en torno a la atención ha incrementado. Los modelos de recurso unitario que surgieron a inicios de los 70 dieron paso a los modelos de recursos múltiples en la última parte de la década. Estas nuevas propuestas emergieron al observarse en varios estudios que es más sencillo ejecutar dos tareas simultáneamente cuando sus respectivos estímulos y respuestas no pertenecen a la misma modalidad sensorial que cuando sí lo hacen. El rendimiento es mejor cuando la tarea es verbal y la otra visoespacial que cuando ambas son del mismo tipo. Navon y Cooper propusieron que la atención podía entenderse mucho mejor como un conjunto de recursos múltiples diferenciados. Importante esto de recursos múltiples diferenciados. Navon y Cooper, acordarse, que como un recurso general e inespecífico. Los principios del enfoque de los recursos múltiples fueron aplicados por Wickens al ámbito factor humano, que propuso que existen diferentes recursos atencionales para diferentes modalidades sensoriales, diferentes modos de codificación de la información y distintas formas de respuesta. Por tanto, si realizamos varias tareas a la vez, el rendimiento es mejor si las tareas utilizan diferentes modos de correspondencia input-output, que se utilizan el mismo modo. El enfoque de recursos múltiples ha recibido críticas por ser demasiado flexibles. Una distinción relevante de este periodo disocia entre lo que sería una perspectiva atencional centrada en el espacio, space-based, que contempla la atención con la metáfora de una especie de foco de luz, lo que era el spotlight. Este foco atencional puede ser independiente de la dirección de la mirada, cosa que proponía von Helmholtz. Una perspectiva atencional centrada en el objeto, lo que sería el object-based, y luego estudios basados en el espacio. Numerosos estudios han demostrado que cuando una señal indica la posición en la que puede aparecer un estímulo, se genera alrededor de dicha posición un gradiente espacial, tal que los estímulos que residen en este foco atencional son procesados más eficazmente que aquellos otros más alejados. Estos experimentos han manipulado dos tipos de señales, señal exógena y señal endógena, que ya sabemos un poquillo. Señal exógena, evento externo que dirige involuntariamente el foco atencional del sujeto hacia dicha localización. Y luego señal endógena, que se refiere a menudo a un símbolo que debe ser previamente interpretado antes de que se ocasione un cambio voluntario o intencional en la atención hacia la localización designada. Al tener que ser interpretadas, las señales endógenas tardan más tiempo que las exógenas en iniciar el control atencional. Sin embargo, sus efectos sobre el rendimiento son más sostenidos y no se desvanecen de inmediato, sugiriendo más bien que existe un control consciente del foco atencional. Una variación de la metáfora del foco la constituye la teoría de la integración de características. Esta teoría pretende explicar los resultados obtenidos en tareas de búsqueda visual, en las que los sujetos deben detectar si un determinado estímulo, relevante el target, está o no presente entre un conjunto de estímulos irrelevantes, los distractores. Esta teoría considera que en una primera etapa preatencional, las características definitorias de un estímulo son codificadas en paralelo en una especie de mapa de características. Así, localizar un target que se distingue de los distractores por una única característica puede llevarse a cabo simplemente recurriendo a este estado preatencional. Sin embargo, otras tareas más complejas necesitarán la participación de la atención focalizada, que se dirigirá a una zona específica y permitirá la combinación de las características aisladas allí presentes en objetos significativos. Estudios basados en el objeto. La perspectiva alternativa a estas teorías y modelos basados en el espacio defienden que son los propios objetos las unidades primarias sobre las que opera la atención. Estos modelos, Object-Based, fueron propiciados al demostrarse que el procedimiento se dificultaba cuando la atención se dirigía hacia dos objetos diferentes bajo condiciones en las que los factores espaciales estaban totalmente equiparados. El modelo más conocido de los modelos centrados en el objeto es el de Duncan y Humphreys. En este modelo, en un primer estadio selectivo, se genera una representación visual de la escena que es segmentada en unidades semejantes a objetos significativos, Object-like Units. Este estadio de agrupamiento perceptivo opera en paralelo a lo largo de todo el campo visual.
En una fase posterior se produce una interacción competitiva entre inputs provenientes de estas unidades segmentadas que se dirigen selectivamente hacia la consciencia para facilitar la acción. No, competitivas entre inputs provenientes de estas unidades segmentadas que se dirigen selectivamente hacia la consciencia para facilitar la acción. Vale, sí. Esta fase competitiva supone ponderar dichos inputs diferencialmente, dependiendo del grado de adecuación con la tarea que se está ejecutando. Los estudios de priming han proliferado también durante esta etapa, también los conocemos un poquillo. En ellos, un estímulo previo, prime o preparador, precede a otro estímulo posterior al que el sujeto debe responder, proof u objetivo. El prime puede ser idéntico al proof o diferir en algunos atributos. Se han analizado dos efectos de priming, efecto de priming positivo y efecto de priming negativo. Efecto de priming positivo, facilitación automática. Surge cuando el prime y el proof son idénticos, pero también cuando son diferentes. Ejemplo, presentar durante milisegundos un dibujo facilitará su reconocimiento en una tarea posterior, en comparación con otros dibujos que no han sido previamente presentados. Eso es un priming positivo. Básicamente cuando el prime y el proof son idénticos, o cuando son diferentes. Eso que es una facilitación automática. Luego, el efecto del priming negativo, pues ha despertado mucho interés entre los investigadores. En estas tareas, los sujetos responden a secuencias de pares de ensayos, ensayo prime o ensayo proof. Tanto en ensayos prime como en ensayos proof aparece un estímulo que debe ser atendido y otro que debe ser ignorado. El efecto del priming negativo se refiere a una ralentización de la respuesta ensayo proof, cuando el estímulo que tenía que ser ignorado en el ensayo prime precedente es ahora el estímulo relevante al que se debe atender. Este fenómeno es atribuido a la puesta en marcha de mecanismos inhibitorios en el ensayo prime que perduran y afectan al rendimiento en el ensayo proof. Otra perspectiva de gran popularidad en este periodo es la de la selección para la acción, defendida originalmente por Newman y Allport, muy importante. Proponen que las limitaciones atencionales no deben atribuirse a la presencia de un mecanismo de capacidad limitada, Broadbent, o de recursos limitados, como decía Kahneman. En su lugar, estas limitaciones son debidas a la necesidad de coordinar la acción para asegurar que la información del estímulo controle la respuesta adecuada. Un modelo aplicado es el EPIC, Executive Process Interactive Control, de Meyer y Quieras, que intenta explicar las limitaciones de las personas que para realizar varias tareas a la vez en términos de deficiencias estratégicas, en lugar de en términos de limitaciones estructurales de capacidad. También se ha dedicado un gran esfuerzo en aportar evidencia neuropsicológica sobre los mecanismos cerebrales que subyacen en la atención. La neurociencia cognitiva ha experimentado grandes avances debidos al desarrollo continuado de las técnicas de registro cerebral, uso de potenciales evocados, tomografías, resonancias magnéticas. Estas técnicas permiten registrar la actividad de las diferentes regiones cerebrales durante la ejecución de diversas tareas. Las aportaciones conjuntas de la investigación neuropsicológica y de la investigación conductual permiten avanzar de manera más significativa en el estudio científico de la atención. En las últimas décadas se han producido avances destacados al trasladar las teorías y metodología de la atención al ámbito aplicado. Destacamos dos áreas: la ergonomía, en su más amplio sentido, abarcando desde el estudio de la interacción hombre-máquina a la mejor de las condiciones del puesto de trabajo. Ejemplo, estudio de la carga mental impuesta por una tarea, análisis de las consciencias situacionales o comprensión por parte de la persona de la situación concreta en la que se encuentra inmerso. Esto sería la ergonomía. Básicamente es eso, desde el estudio de la interacción hombre-máquina a la mejor de las condiciones del puesto de trabajo. Y luego la neuropsicología clínica, que se ha beneficiado sustancialmente de la aplicación de modelos cognitivos y métodos experimentales para describir e investigar las funciones atencionales alteradas en pacientes con daño cerebral. Y hasta aquí el final del tema. El próximo día, ya mañana, ya subo el tema 2 que sería tema 3, porque se empieza desde el 0, 1, pero bueno, el siguiente tema de atención, ¿vale? Y a ver si a la tarde también subo ya de resúmenes de aprendizaje, que ya estamos como a día 1, yo el examen lo tengo el día 10, son 7 temas. Si subo uno por día aún va a sobrar días, pero bueno, voy a empezarlo ya hoy por si acaso.
Así que bueno, lo dejamos por aquí hasta el próximo vídeo. Mucho ánimo y suerte. Chao, chao.